Hemos visto que Dios nos creó para que lo glorificásemos en todo lo que hacemos. Y la única forma de glorificar a Dios, como también vimos, es obedeciéndole perfectamente. Sin embargo, nuestros primeros padres, Adán y Eva, no obedecieron a Dios como era requerido. Y en vez de escuchar la voz de Dios, decidieron oír la voz de la serpiente, la voz de Satanás. Y como consecuencia de eso, nuestros primeros padres cayeron del estado de inocencia, del estado de rectitud, y cayeron en el pecado. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿De qué necesitamos ser salvados? ¿De qué necesitamos ser salvados? La razón por la que necesitamos ser salvos es porque hemos caído en pecado. Desde el momento en que Adán y Eva probaron por primera vez el fruto prohibido, hemos buscado nuestra propia gloria en lugar de servir a Dios y vivir para su gloria. Los seres humanos no son básicamente buenos como algunos piensan. Somos esencialmente pecadores. Por tanto, si queremos ser salvos, debemos ser salvos del pecado. El mensaje de salvación es la respuesta de Dios a la pecaminosidad de nuestro pecado. De hecho, la doctrina del pecado muestra qué tipo de salvación se requiere. Todos hemos pecado. Todos hemos cometido el mal. Y esto comenzó desde que nuestros primeros padres pecaron. La vergüenza de nuestros primeros padres nos proporciona la pista o una pista de la primera consecuencia del pecado. El pecado tiene el efecto psicológico de herir la conciencia, pero la vergüenza que hace sentir a una persona expone un problema aún más profundo. El primer resultado del pecado es que hace que los seres humanos somos declarados culpables ante los ojos de Dios. El pecado entonces nos coloca bajo una verdadera condenación divina. El sufrimiento subjetivo de nuestra vergüenza es producido por la condición moral objetiva de culpa que todos nosotros tenemos. Los teólogos distinguen entre dos tipos diferentes de culpa, que provienen de dos tipos diferentes de pecado. Primero está la culpa del pecado original, el pecado que podríamos llamar con mayúscula. Este pecado original se refiere a la culpa que toda persona comparte por el pecado cometido por nuestros primeros padres, el pecado cometido por Adán. Y nosotros ya mencionamos eso. Adán vivió en una relación de pacto con Dios. Adán debía obedecer a Dios porque Dios había establecido que la forma de mantener esta relación de pacto era la obediencia perfecta. Y Dios estableció esta relación vinculante de promesa y amenaza que requería que Adán obedeciera completamente. Pero ya vimos que Adán desobedeció, Adán no cumplió con su parte en el pacto. Y la relación espiritual entre Adán y sus descendientes está implícita en la historia de la creación y la caída, pero se vuelve más explícita a lo largo de toda la Biblia. En el libro de Génesis, todos los hijos de Adán resultan ser tan pecadores como él. ¿Por qué se produjo esto? ¿Malos genes? ¿Mala crianza? ¿Un mal ambiente? En una medida u otra, todos estos factores pueden haber estado involucrados. Hay una conexión hereditaria entre Adán y todos sus descendientes, y él dio un mal ejemplo a sus hijos. Sin embargo, es crucial entender que los hijos de Adán no eran pecadores simplemente porque pecaron, más bien pecaron porque eran pecadores. Vinieron al mundo como pecadores. Y lo que los hizo pecadores fue la culpa que heredaron de su padre
Adán. Para usar un término teológico apropiado, Dios imputó la culpa del pecado de Adán a cada miembro de la raza humana. En otras palabras, Dios nos hace moralmente responsables por lo que hizo Adán, reconociendo su pecado como nuestro pecado y condenándonos por ello. Y esto no es injusto, porque Adán estaba idealmente preparado para servir como nuestro representante y tuvo todas las oportunidades para triunfar. Él enfrentó una sola tentación y la enfrentó no como un hombre caído, no como un hombre con pecado. La tentación en sí misma era una mera minucia. En todo el huerto del Edén solo había un fruto prohibido y Adán entonces lo comió, desobedeciendo directamente a la orden del Señor, al mandamiento del Señor. Y esto nos lleva al segundo aspecto o al segundo tipo de pecado, que también es un segundo tipo de culpa, la culpa de los pecados actuales. Este término pecado actual no se refiere a una especie de herencia que nosotros recibimos, sino a aquellas maldades, aquellas fechorías específicas que los seres humanos cometemos todos los días. Porque somos pecadores, pecamos. Si el pecado original es la raíz, los pecados actuales, podríamos decir, son el fruto de esa raíz. Nuestra naturaleza pecaminosa produce actos individuales de pecado. Incluso si nunca cometiéramos ningún pecado actual, aún así seríamos culpables en virtud del pecado original que heredamos de Adán. Ahora, el término teológico apropiado para describir esta pecaminosidad de la humanidad es depravación total. Esto no significa que seamos tan pecadores como podríamos ser. Por la gracia de Dios todavía hay mucho bien en nosotros, lo que hace que nuestra condición perdida sea aún más trágica. La depravación total significa que cada parte de cada persona humana está contaminada por el pecado. El pecado afecta a nuestras mentes, de modo que no podemos pensar los pensamientos de Dios. Afecta a nuestros corazones, no podemos poner nuestros afectos en las cosas santas, sino en deseos impíos. Afecta a nuestros sentimientos, por lo que estamos en una confusión emocional. Afecta a nuestra voluntad, de modo que no elegimos el bien. Toda nuestra naturaleza está corrompida por el pecado. En la forma en que pensamos, sentimos y actuamos, somos pecadores de principio a fin. Uno de los mejores indicios de nuestra culpa es nuestra vergüenza. Nos avergonzamos de nuestro cuerpo, de nuestra alma, lo que debería recordarnos que el problema del mundo es también nuestro problema. Somos pecadores culpables. Y si vamos a ser salvos, debemos hacer algo acerca de nuestra vergüenza culpable. Nosotros no podemos disfrazarnos para Dios. Es muy interesante que Adán y Eva, cuando sintieron su vergüenza inmediatamente después de desobedecer a Dios, y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se cubrieron. Y esta solución temporal fue el primer encubrimiento que vemos en la historia de la humanidad. Fue el primer intento de salvarse por las obras, de cubrirse con algo que ellos habían hecho. Y como todos los encubrimientos y todos los intentos de lograr la salvación mediante el esfuerzo humano, estaba condenado al fracaso. Por eso no podemos disfrazarnos para Dios, espiritualmente hablando. Pero Dios, Él tiene un plan para cubrir nuestra culpa con su gracia maravillosa. Pero el pecado no solamente produce culpa en nosotros, también produce
alienación de Dios, separación de Dios. Nos dice Génesis 3 que cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Se escondieron de la presencia del Señor. Y estos versículos permiten vislumbrar la maravillosa intimidad que Adán y Eva disfrutaron con Dios antes de pecar. Aparentemente, Dios tenía la costumbre, quizás el Hijo preencarnado tenía la costumbre de caminar por el jardín durante las horas frescas del día. Dado que Dios era el amigo íntimo de nuestros primeros padres, sin duda Adán y Eva corrían a su encuentro cada vez que lo veían, ansiosos por conversar con Él sobre los acontecimientos del día. Imagínense lo que es haber sido caminar y hablar con Dios y disfrutar de una comunión maravillosa con el Creador. Sin embargo, después de que nuestros primeros padres pecaron, todo fue completamente diferente, porque el pecado implica necesariamente separación de Dios. Los pecadores saben instintivamente que Dios es demasiado santo para estar cerca del pecado. Y esto explica por qué nuestros primeros padres se escondieron cuando oyeron la voz de Dios, cuando oyeron que el Señor se paseaba por el jardín. Literalmente, huyeron de la cara del Señor. Ellos podían correr, pero no podían esconderse, porque nadie puede ni nadie podrá escapar de Dios. Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él es omnipresente, Él está en todas partes. Por lo tanto, cuando Dios le preguntó al hombre dónde estaba, Dios no estaba buscando información. Dios sabía exactamente dónde estaban nuestros primeros padres y sabía exactamente por qué se estaban escondiendo. La pregunta de Dios es más una especie de citación a comparecer delante de un proceso judicial. Dios, al llamarlos, les estaba pidiendo rendición de cuentas. La pregunta de Dios, ¿dónde estás tú?, fue diseñada para exponer las infelices consecuencias del pecado. Obligó a Adán a admitir su alienación, su separación. Él dice: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Fíjense, aquí Adán nos muestra que él acaba de experimentar una nueva emoción. El pecado había producido en él vergüenza que proviene de la culpa. Y ahora el pecado producía otra cosa: miedo. Miedo de entrar en la presencia de Dios. Y este miedo fue la prueba de que Adán verdaderamente había pecado. Dios le dijo entonces: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Dios sabía que solo una cosa podía explicar este temor de Adán, y esa cosa era la desobediencia. Si Adán estaba avergonzado y asustado, se debía a que había comido del fruto prohibido. Su miedo y su vergüenza eran síntomas de la enfermedad del pecado. Ahora, el primer intento o el primer instinto de Adán fue culpar a Dios por todos sus problemas. Qué historia más repetida es esa. Pero eso también fue una señal de su alienación. Adán dice: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Así, Adán se excusó y a la vez acusó a Dios. Y los seres humanos han hecho eso desde entonces. El pecado causa que nos alejemos de Dios. Los seres humanos fuimos creados para conocer a Dios y vivir con Él en una relación personal de amorosa confianza. Pero como descubrió Adán, para su total consternación, al pecar, él perdió este glorioso privilegio. Nosotros también somos conscientes de que la transgresión trae separación cada vez que pecamos. Nuestra comunión con Dios se ve obstaculizada
mantenemos a distancia. Tenemos miedo de encontrarnos con Él cara a cara. Y dado que somos pecadores por naturaleza, esta es también nuestra condición natural. Pero la alienación que trae el pecado y que nos aleja de Dios es también horizontal, así como lo es vertical. Es decir, no estamos solamente alienados, separados de Dios, también estamos alienados y separados los unos de los otros, lo cual es una tercera consecuencia del pecado. Ya que nos rebelamos contra Dios, ahora nos distanciamos del prójimo. Y la brecha entre Adán y Eva se hizo evidente en el momento en que pecaron. Fíjense, ellos sintieron la necesidad de protegerse no solo de la mirada de Dios, sino también del insoportable escrutinio, examen de otros seres humanos. Y no mucho tiempo después, Adán lanzó su primer asalto a su mujer. Cuando Dios le preguntó si había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, él dice: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Fíjense con qué rapidez Adán dominó el arte de la defensa propia. Lo que dijo era verdad, estrictamente hablando, pero eso no era de caballero. Su confesión, cuando él dice al final, y yo comí, llegó casi como una ocurrencia tardía. ¿Por qué? Porque su verdadera preocupación era echarle la culpa a Eva. Y este es siempre el modus operandi, la forma de obrar de los seres humanos caídos. Intentamos disculpar nuestro pecado llamando la atención sobre circunstancias atenuantes. Sí, hice esto, pero fue debido a esto otro. Sí, hice esto, pero la razón fue esta. Siempre la culpa es de otra persona. Pero la historia no termina allí. También nosotros no solamente somos culpables, no solamente estamos separados de Dios, también necesitamos algo más. Necesitamos ser liberados de un enemigo aún más fuerte, y ese enemigo es el diablo. Alejados de Dios y alejados los unos de los otros, también somos asediados por el maligno. Fue el diablo quien primero trajo el mal al mundo. Y fue el diablo quien fue el primero que fue juzgado por ello. Fíjese que Dios no dialogó con el diablo. Dios simplemente emitió sentencia. Él dice: entonces el Señor dijo a la serpiente: porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Dios no actuó como actuó con nuestros primeros padres. No hubo un diálogo con Satanás, no hubo un diálogo con la serpiente. Simplemente Dios dictó sentencia, condenando a Satanás por romper su creación. Y esto se debe a que Dios no tiene un plan de salvación para Satanás. Su plan era destruir al ser humano. Y el plan de Dios entonces es destruir al diablo y salvar a su pueblo al hacerlo. Y para lograr este propósito, Dios estableció una enemistad perpetua entre el diablo y los descendientes de la mujer. El pecado, hemos visto, tiene muchas consecuencias miserables. Trae vergüenza, culpa, alienación, alejamiento. Y todo esto nos lleva a pensar cuán grave es el pecado, cuán horrible es el pecado. Tenemos la tendencia de
minimizar el pecado en nuestros días. Queremos hacerlo ver como algo divertido, como algo que trae libertad, como algo que me va a permitir ser lo que realmente soy. Para el hombre y la mujer, tanto en el hogar como en el trabajo, el pecado no trae felicidad. El pecado solo conduce al sufrimiento. Su maldición abarca todas las frustraciones que nosotros experimentamos en la vida. El pecado explica la miseria y el sinsentido que muchas personas tienen de la existencia. Pero aún hay algo más. También hay mortalidad, porque como nos dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Hay muchas preguntas respecto de esto. Y muchos grandes pensadores, de hecho, se han preguntado qué es lo que está mal con la humanidad. Hay algunos que han luchado con el sentido de futilidad de la condición humana. Incluso hay algunos que han dicho que hemos creado cosas maravillosas, pero no hemos logrado convertirnos en seres para quienes este tremendo esfuerzo parece valioso. Nuestra vida no es de fraternidad, de felicidad, de contentamiento, sino que es de caos espiritual y de confusión cercano al estado de locura. La locura de la humanidad, obviamente, es el resultado inevitable del pecado, con todas sus miserables consecuencias. La mejor explicación, entonces, para la trágica condición de nuestra humanidad es la doctrina bíblica del pecado. El mundo es como es y nosotros somos como somos porque somos pecadores. La pecaminosidad de nuestro pecado muestra que la salvación no es un asunto menor. Necesitamos ser rescatados de la culpa del pecado en el pasado, del poder del pecado en el presente y del castigo del pecado en el futuro. Se necesitará lo que la Biblia llama una salvación tan grande para lograr todo esto y al hacerlo resolver todos los problemas que el pecado ha traído al mundo. Se necesitará una salvación que expía la culpa, declarando justos a los pecadores ante los ojos de Dios. Se necesitará una salvación que ponga fin a nuestra alienación, restaurando la amistad con Dios y haciéndonos hermanos y hermanas en lugar de extraños. Se necesitará una salvación que destruya al diablo y con él todo el mal. Se necesitará finalmente una salvación que nos dé vida después de la muerte, no solo espiritualmente, sino también físicamente, y no solo ahora, sino por toda la eternidad. Si el mensaje de salvación en Jesucristo se considera irrelevante, debe ser porque la gente no comprende la magnitud del problema que Él vino a resolver. La razón por la que todo lo que hacemos sale mal es porque somos pecadores. El significado de nuestro sufrimiento y la única esperanza de nuestra salvación es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Por lo tanto, el mensaje de salvación ofrece esperanza, porque promete que Jesús puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Como se expresa textualmente, Él puede salvar perpetuamente. Esta es una forma de decir que Jesús hará lo que sea necesario para salvarnos. Él expiará nuestra culpa y cubrirá toda nuestra vergüenza. Él nos reconciliará con Dios y restaurará la armonía en las relaciones humanas. Él nos librará del maligno. Él pondrá fin a todo nuestro sufrimiento y nos concederá el regalo gratuito de la vida eterna. Jesús es la solución perfecta al problema del pecado. Jesús es la
la solución. Jesús es la única solución.